Voy a compartir. Aquí está. Bien, la clase pasada comentamos que íbamos a revisar justamente este inventario de síntomas de psicosis. Coméntenme, por favor, si alguien ya lo aplicó. Que bueno, ya hoy revisé y tengo dos trabajos que ya me entregaron de psicosis, entonces me imagino que ya dos lo terminaron. Lo que no sé es si están aquí. De los que están aquí conectados, ¿alguien ya aplicó psicosis? Tú, Jesús, que decías que solo te faltaba la última hoja, ¿ya aplicaste psicosis? Me imagino Sí, que ya. sí, ya apliqué todas. ¿Cómo te fue? Bien. Y en la de depresión, sí, mi primer usuario sí mostró muchos síntomas de depresión. En Ajá, las demás salió bien, en la de psicosis salió bien también. Y en la de ansiedad también salió moderado. ok, bien. Sí, Javier. Sí, maestra, buenas noches. Maestra, Hola, Javier. Bueno. yo también ya apliqué los tamizajes, nada más que me estoy esperando a calificarlos para que usted, como forma los vayamos viendo, yo los voy ya entonces calificando. ¿Está bien? Súper, súper. Sí, 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 sin Gracias, problema. gracias, maestra. Acuérdense también que ahorita vamos a ver ya cómo se hace la integración, porque no nada más es sacar puntajes por puntaje. Me parece muy bien esto que hace Javier porque ya aplicó, ya no es necesario que vea a sus usuarios. Digo, en caso de que no vayan a canalizar, que bueno, en caso de que sí, ya ahí tendrían ustedes que revisarlo con el encargado de la clínica, pero como tal todavía ustedes no pueden canalizar. Ujú. Bien. Hoy vamos a revisar, chicos, el inventario de síntomas de psicosis, conocido precisamente como IBEPS. Esta prueba, este tamizaje nos ayuda a responder una pregunta clínica muy importante. La pregunta aquí que nos ayuda a responder es, ¿puedo trabajar con esta persona desde la psicoterapia, o sea, desde la entrevista que yo estoy aplicando, o necesito derivarlo ya a una valoración psiquiátrica? Ujú. Antes de explicar esta prueba, chicos, primero necesitamos entender qué es la psicosis. Ujú. Quiero que quede claro que la psicosis no es un diagnóstico, un diagnóstico, perdón, como tal. Ujú. Es un conjunto de síntomas donde la persona puede perder parcialmente o totalmente el contacto con la realidad, que era lo que les decía la sesión pasada. ¿Esto qué significa? Que puede presentar alteraciones en su percepción, que puede escuchar voces, que puede ver cosas, que puede sentir como la presencia de otros que nosotros a lo mejor no percibimos. Ujú. En cuanto a su pensamiento, puede llegar a tener ideas desorganizadas, ideas confusas o difíciles como de seguir, que en la interpretación de la realidad puede llegar a creer que otros lo están vigilando, que lo pueden estar persiguiendo, que pueden estar hablando con esta persona. Tiene dificultad también para distinguir entre lo que está ocurriendo realmente y lo que la persona está interpretando. Ujú. Entonces, en adicciones, chicos, esto es muy importante porque justo también les comentaba la sesión pasada, algunas sustancias pueden provocar síntomas psicóticos, especialmente el cristal, la cocaína, el cannabis, el cannabis de alta potencia, por supuesto, o incluso la abstinencia severa de alcohol. Entonces, por eso, cuando nosotros entrevistamos a una persona con consumo de sustancias, no nada más vamos a preguntar cuánto consume, sino también qué tanto ese consumo está afectando su forma de pensar, su forma de percibir y su forma de interpretar la realidad. ¿Sale? Entonces, este inventario, nosotros vamos a ver el breve, porque hay uno que es más largo, es uno de 90 ítems. Pero este es el breve, son áreas, bueno, el más largo son 90 ítems en áreas como ansiedad, depresión, somatización, hostilidad, ideación paranoide y psicoticismo. Pero este inventario, recuerden que no diagnostica, nosotros no vamos a diagnosticar, sino que vamos a identificar las áreas de malestar psicológico. ¿Sale? Entonces, este inventario toma específicamente
los reactivos relacionados precisamente con la psicosis o con ideas paranoides, porque su objetivo es que podamos nosotros identificar estas señales de alerta que están relacionadas con la pérdida de contacto. Ajá. Ahora, ¿qué es el IBEPS para que ustedes tengan claridad? El IBEPS es una versión justo corta, que es la que ustedes van a aplicar, que está enfocada en síntomas de psicosis. Sirve como esta prueba de tamizaje, es decir, es como una herramienta rápida porque es muy sencilla para poder diagnosticar, pero para poder detectar estas señales que necesitan explorarse más. Entonces, como tal, pues no es un diagnóstico, no es una prueba para diagnosticar, no diagnostica, por supuesto, esquizofrenia, no etiqueta al paciente, no sustituye para nada una entrevista clínica. Su función es orientar la toma de decisiones, ¿sale? Entonces, ¿cuándo la vamos a aplicar? Se puede aplicar cuando el usuario consume sustancias y refiere algunas experiencias extrañas, cuando la familia llega a reportar cambios de conducta, cuando ya hay sospecha de paranoia, cuando llega a haber algún tipo de alucinación o algún tipo de pensamiento desorganizado. Antes de iniciar, chicos, un tratamiento psicológico, cuando hay dudas sobre el juicio de realidad, se le explica al usuario este tamizaje como te voy a presentar una lista de molestias o de síntomas. Tú puedes leer cada frase y vas a marcar qué tanto te ha molestado o qué tanto te ha afectado en las últimas semanas. Aquí es importante decirle que no hay respuestas buenas, que no hay respuestas malas, que lo importante es que responda con sinceridad. Entonces, aquí el usuario, no el paciente, el usuario marca una opción por cada reactivo. Si se fija, la escala es de nada, que equivale a cero, a mucho, que equivale a cuatro. ¿Cómo se evalúa y cómo se califica? Nosotros vamos a revisar primero, chicos, perdón que pare, pero yo tengo ruido acá. ¿Se escuchan ustedes el ruido o escuchan bien la clase? Se escucha bien, Miss. Se Ah, escucha perfecto. bien. Perfecto, es que acá está el ruido muy fuerte. Ok, entonces, nosotros tenemos esta escala que va de nada, que equivale a cero, a mucho, que equivale a cuatro. ¿Cómo se evalúa y cómo vamos a calificar? Nosotros primeramente vamos a revisar que todos los reactivos estén realmente contestados. Ajá. Primero vamos a verificar que el usuario no haya dejado ninguno vacío. No vamos a calificar todavía. Si en caso ya haya dejado alguno sin contestar, hay que pedirle que lo conteste. Y después, ya que completó la respuesta, entonces ya podemos hacer la suma del puntaje total. Ahora, vamos a identificar nosotros el valor de cada respuesta. Cada columna, si ustedes revisan, bueno, es que aquí la tengo completa, cada columna, si ustedes revisan, tiene un número. Si marcó nada, equivale cero. Si marcó muy poco, vale uno. Si marcó poco, vale dos. Si marcó bastante, vale tres. Y si marcó mucho, vale cuatro. ¿Sale? ¿Hasta aquí estamos bien? Ujú. Nosotros vamos a pasar las respuestas a números. Por ejemplo, si el paciente, bueno, si el usuario, perdón, respondió uno, en el reactivo uno, perder la confianza en la mayoría de las personas. Si él contestó poco, ¿cuánto va a equivaler? Va a equivaler a 2. Si en el reactivo 2 contestó nada, equivale a cero. Si en el reactivo 3 contestó bastante, equivale a 3. Si en el reactivo 4 contestó muy poco, equivale a uno. Si en el reactivo 5 contestó mucho, equivale a 4. Entonces, esos son los números que nosotros vamos a sumar. Es decir, nosotros vamos a sumar esos reactivos en pues este tamizaje tiene 17 reactivos. Entonces, vamos nosotros a sumar las respuestas del reactivo número uno al reactivo número 17. ¿Sale? Por ejemplo, 2 más cero más 3 más uno más 4 más 2 más cero más uno más 3, etcétera, hasta que nos llegue a dar pues la suma total, ¿no? En este caso yo me lo invento y nos da 33 en total.
Ujú. Ese es el resultado del puntaje total. Ajá. Nosotros en la parte que dice puntaje ahí vamos a escribir el resultado. Ajá. Entonces yo escribo 33. Ujú. Ahora, vamos nosotros a buscar el puntaje en esta tabla, que aquí se las puse. Ajá. Ahí voy, Avi, ahorita te doy la palabra. Vamos a buscar el puntaje en esta tabla y después vamos a comparar el puntaje total con la tabla de interpretación que ahí mismo viene. Es decir, si tengo como resultado de 0 a 18, entonces hablamos de que hay una pues, leve, ¿no? Una interpretación leve, ujú, una psicosis muy leve. De 19 a 36 es mínima, de 37 a 54 es moderada y de 55 a 68 ya es severa. Ujú. En el ejemplo que yo me inventé, si el usuario tuvo 33 puntos, pues 33 cae en el rango de 19 a 36. Entonces, su nivel de molestias es mínima. Ujú. Entonces yo escribo, otra vez me voy acá atrás, en el nivel de molestias, que es lo que ustedes tienen que completar. Entonces escribimos mínimo. Ejemplos rápidos. Si el usuario obtiene 12 puntos, su nivel de molestia es mínima. Si el usuario obtiene 45 puntos, su nivel es moderado. Ajá. Si obtiene 60 puntos, su nivel ya estamos hablando de severidad. Ajá. Entonces, ¿qué significa cada nivel? Ahorita les explico. Sí, Avi, dime. Miss, yo tengo una pregunta. ¿Y si a la hora Sí. de contestar mi usuario me puso el número, por ejemplo, si en la pregunta uno, le puso poco, me puso en el mismo cuadrito dos? O sea, ¿hay inconveniente con eso? ¿Se tiene que repetir la prueba o si A se ver, otra puede? vez no te entendí. Si en el cuadrito En uno el te puso. cuadrito, bueno, en la pregunta uno que Ajá. dice Perder la perder la confianza en la mente. confianza en la mayoría de las personas, bueno, Ajá. su respuesta fue poco. Y ahí en el cuadrito me puso el número 2, o sea, no me la palomeó ni me la tachó, sino me puso el número al que pertenece. ¿Eso está bien o tengo que repetir la prueba? No, tiene que repetirla. O sea, él nada más tiene, por eso la instrucción nosotros hay que ser muy claros, porque la instrucción, incluso les digo, yo se las leo a los usuarios. Ajá, pero como yo ya estoy, bueno, ustedes también ya están familiarizados, ya ustedes pueden no leerlo tal cual, pero sí decirle, oye, a continuación te voy a presentar una lista de algunos síntomas, de algunas molestias que puedes estar o no presentando. Ujú. Te las voy a ir leyendo o tú las vas a ir leyendo, yo te voy a ir acompañando y tú vas a marcar con un tache o con una paloma la opción que mejor te describa en las últimas semanas. Ajá. Sí, porque si no, tú te vas a hacer bolas a la hora te vas a enredar a la hora de las sumas. Porque marcó ahí dos, pero en la dos, ¿qué marcó? En la uno tu usuario marcó dos, en la dos, ¿qué marcó? ¿Me está preguntando? Sí, sí es pregunta. Ah, ok. Me puso cero. Me puso dos, cero, Nada. y No, luego me puso cero, y luego otra vez era dos, y así. O sea, no, sí supe mejor. sacar la cuenta, pero, o sea, nada más era mi pregunta, Sí, no, si mejor estaba que bien o el estaba nada mal. más tacho, palomé, punto, por favor. Ok. Ujú. Ok, bien, entonces, ahora sí me voy a esta tablita. Esta tabla también la tienen ustedes en sus archivos, en donde está todo el material de tamizaje. Ahí también pueden encontrar la tablita de interpretación, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué significa cada nivel, chicos? El leve, nosotros estamos hablando, si ustedes encuentran una respuesta que abarque de 0 a 18, estamos hablando de que hay pocos síntomas, hay molestias muy bajas, generalmente el usuario puede continuar de manera normal, ujú, siempre integrando, por supuesto, pues la entrevista y la observación. Ujú. Cuando hablamos de molestias mínimas, es decir, de 19 a 36, estamos hablando de que sí hay síntomas presentes, pero todavía no son necesariamente graves. Ujú. Aquí es importante que profundicemos un poco más en la entrevista de acuerdo al resultado que arrojó el usuario.
Si nosotros hablamos de molestias moderadas de 37 a 54, aquí ya la sintomatología es bastante importante y aquí es entonces cuando ya se debe valorar derivación psiquiátrica, sobre todo si hay consumo de sustancias, si ya hay alucinaciones, si ya hay paranoia o incluso un deterioro funcional. Y entonces aquí es cuando ya es un foco súper rojo y entonces ustedes ya no podrían continuar con la entrevista, y entonces ahí ya se hace la canalización. ¿Sale? Y el severo, por supuesto, pues ya hablamos de 55 a 68 puntos. Aquí ya hay una alta intensidad de síntomas. Se recomienda, por supuesto, la valoración psiquiátrica y el trabajo interdisciplinario, es decir, trabajo con medicina, si es necesario, psiquiatría, por supuesto, y psicología. Ujú. Ahora, que nosotros nos arroje el resultado de molestia o nivel severo, ojo aquí, no significa un diagnóstico automático de psicosis, chicos. Acuérdense que nosotros no diagnosticamos. Solamente significa que el nivel de síntomas reportados ya requiere una atención especializada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si un reactivo sale muy alto? Aunque aquí el puntaje total como tal no sea tan alto, sí debemos de poner mucha atención a los síntomas críticos. Por ejemplo, si el usuario marca mucho en la parte de que escucha voces que otros no pueden oír, o ver cosas que otros no pueden ver, o sentir que lo vigilan, o que no hablan, o que están hablando de él, o creer que la gente sabe lo que está pensando, entonces ahí sí sería importante que nosotros exploremos un poco más, como indagar un poco en esto que nos está refiriendo el usuario. Ajá. Entonces, ahí nosotros, aunque el puntaje, repito, no nos arroje severo, hay que indagar. Ajá. Entonces, ¿cómo ustedes van a llenar la parte de observaciones del consejero en este apartado último? Ahí nosotros es importante que escribamos las observaciones objetivas. Ajá. Es decir, yo les digo como una formulita, el estado general del usuario, la conducta que ustedes observaron durante la entrevista, los síntomas relevantes que reporta el usuario y la relación con el consumo con sustancias. Ujú. Y por supuesto lo que se recomienda. Es decir, de acuerdo al resultado, se recomienda valoración psiquiátrica. Ujú. Justo, por ejemplo, si mi usuario salió con un puntaje leve, entonces yo puedo decir usuario orientado en tiempo y espacio y persona. ¿A qué me refiero eso? A que sabe quién es, sabe qué fecha es, está orientado en el lugar en donde estamos, sabe qué edad tiene, referente justamente a espacio y tiempo, está orientado. Entonces, usuario orientado en tiempo y espacio y persona, muestra un lenguaje coherente, niega alucinaciones o ideas de persecución, refiere consumo ocasional de cannabis, se sugiere continuar con la entrevista clínica y seguimiento psicológico. Eso es lo que yo voy a poner observaciones. Ujú. Si, por ejemplo, mi resultado fue moderado, entonces, usuario orientado, si no está, por supuesto, orientado en tiempo y espacio, ahí tengo que poner usuario no orientado en tiempo y espacio, eso es súper importante. Lenguaje coherente, refiere sensación que otras personas hablan de él después del consumo de cristal. Niega escuchar voces fuera del consumo. Se recomienda profundizar en entrevista clínica y valor con referencias psiquiátricas si los síntomas persisten. Ujú. Si, por ejemplo, el usuario salió justamente con resultados de severidad, entonces yo pongo en observaciones que el usuario refiere lo que yo observé, lo que yo observé como entrevistador y las respuestas que me dio. Ajá. El usuario refiere escuchar voces y sentir que lo vigilan aún en periodos sin consumo. La familia reporta aislamiento y cambios importantes en conducta. Esto acuérdense que cuando ustedes pongan observaciones, chicos, no nada más va a ser con el inventario de psicosis. Para eso ustedes ya hicieron una entrevista inicial.
Entonces hagan de cuenta que van a como a juntar todas las piezas del rompecabezas. Ajá, porque esto que yo les estoy diciendo es porque ya me lo dijo en mi entrevista inicial. Ajá, que su familia reporta aislamiento, cambios importantes en su conducta y aquí pues se recomienda obviamente pues valoración psiquiátrica y el trabajo interdisciplinario. ¿Sale? Entonces, después de calificar o de evaluar este inventario, acuérdense que no terminamos la evaluación. Es decir, la prueba nos dice dónde debemos nosotros preguntar más. Es lo que les decía, si el usuario nos da como puntajes más altos en que escucha voces, en que ve cosas que otros no pueden ver, ahí hay que indagar. Era lo que les decía también en la clase pasada. Aunque las preguntas no estén ahí, pero pregunten ustedes, ¿cuándo comenzaron estos síntomas? Aparece, o sea, tiendes a ver cosas que otros no ven cuando consumes o también cuando no consumes. ¿Cuánto duran aproximadamente? ¿Desaparecen cuando te sientes, bueno, cuando estás abstinente? ¿Has escuchado voces? ¿Has visto cosas que otros no ven? ¿Has sentido que alguien quiere hacerte daño? ¿Esto ha afectado tu trabajo? ¿Ha afectado tu escuela? ¿Ha afectado tu familia? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, el IDEX es una herramienta muy útil en prevención de adicciones, porque nos ayuda a detectar precisamente estos síntomas que podrían estar relacionados con el consumo de sustancias o con un problema ya psiquiátrico que ya requiere una atención especializada. Entonces, la clave aquí, chicos, es recordar que la prueba no diagnostica, que el puntaje nos va a orientar, que la entrevista nos va a ayudar a confirmar la gravedad clínica y aquí el objetivo es decidir si el usuario puede continuar precisamente en la entrevista para poder aplicar los siguientes tamizajes, si puede continuar en psicoterapia o si ya necesita derivación psiquiátrica. Y lo que les he dicho siempre, no evaluamos nosotros números, evaluamos personas. Ajá. Y el puntaje de esta prueba solo nos da una señal como tal, pero la decisión clínica se toma integrando este resultado, se toma integrando la entrevista, se toma integrando lo que yo observo con el usuario y el contexto del consumo del usuario. ¿Sale? Entonces, si se fijan, no nada más me voy a clavar con este inventario. Tengo que hacer un conjunto de todo lo que yo he observado, de todo lo que me ha dicho el usuario. ¿Sale? Por eso es bien importante la habilidad del escucha. ¿De este inventario tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Coméntenme, por favor. ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo bien para Todo bien, calificación. Perfecto. Entonces, si no hay duda, pues vamos a continuar. Les digo las tablas, si se les llega como, claro, es normal que se nos olvide como los niveles o los puntajes para poder revisar en qué nivel está en su material, en donde encontraron ahí todos sus tamizajes, ahí también tienen las tablas, con los resultados y los puntajes. ¿Sale? Bien, ahora vamos a pasar al inventario de síntomas de depresión de Beck. Ya lo aplicaron, ¿cierto? ¿Cómo les fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Sí, Eva. A mí generalmente siempre aplicar este se me hace como muy complicado porque siento que si yo se los voy leyendo, como que Ujú. como que no lo entienden como de la manera correcta o como que ya se les olvida y me van contestando como ellos quieren. Sí, sí, Pero, por ejemplo, en el centro donde estoy nos dicen que no se los podemos como dar directamente, sino que nosotros se los tenemos que ir como diciendo. Entonces, hay usuarios que sí veo que sí pueden que tienen pues las habilidades de leer y esto, y sí se los ajá, doy, pero con otros sí batallo muchísimo. Entonces, sí, no sé ahí como si usted tenga como un tip o algo, porque sí es como que ay, de repente a veces lo tengo que aplicar y es como que lo dejo hasta el final, porque a veces sí me toma toda una sesión aplicarlo. sí. De hecho, es una prueba autoaplicable, es decir, Ujú. que el usuario lo conteste, pero que vayan en conjunto. O sea, algo que yo te sugiero es que, por ejemplo, si le leas la instrucción y que él pueda leer como darse el tiempo para leer las respuestas y esperarlo hasta que él conteste, o sea, lo en conjunto.
en conjunto. Por ejemplo, no me siento triste gran parte del tiempo, me siento triste todo el tiempo, porque efectivamente muchos ya van a contestar nada más así, pero ahí te vas a dar cuenta si lo que contestaron fue de manera honesta, ligado a todas la entrevista, por supuesto, y la información que él te esté dando. Ahí vamos a ver una incongruencia. Ujú, Ok, ujú. ok, Pero gracias. sí, sí, ahí yo te sugiero, léele la instrucción. O sea, yo sí te diría, ponte a un lado de él y que él vaya contestando y tú vayas ahí acompañándolo al momento que conteste. Porque si se la dejas tú y nada más lo observas como de lejos, sí es más complicado y que conteste nada más por contestar. Pero si tú estás ahí al lado, sí puede ser de mucha ayuda para él, para él. Ok, gracias. Bien. Ahora, chicos, vamos a revisar justamente uno de los instrumentos más utilizados en psicología clínica y que también tiene una gran utilidad dentro de la prevención de adicciones, que es el inventario de depresión de Beck, BD-1-2. Ujú. Fue desarrollado precisamente por Aaron Beck en 1996 como una actualización precisamente del inventario original. Ujú. ¿Cuál era el propósito de este inventario? Pues es evaluar precisamente la intensidad de los síntomas depresivos que una persona ha presentado durante las últimas 2 semanas, incluyendo el día en que se aplica este inventario. Ujú. Aquí es importante, chicos, aclarar desde el principio que esta prueba tampoco es diagnóstica, no diagnostica depresión. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Esta prueba lo que hace es medir la gravedad de los síntomas y proporcionar esta información objetiva para poder apoyar el juicio clínico. Ajá. Entonces, el diagnóstico, acuérdense que siempre debe realizarse mediante una entrevista clínica y una evaluación integral. Ujú. Entonces, este instrumento está basado precisamente en la teoría cognitiva de Beck, tal como se llama, quien planteó precisamente que la depresión no depende únicamente de los acontecimientos que vive una persona, no nada más de eso. Beck decía que la depresión también dependía de la forma en que interpreta la persona los acontecimientos. Ajá. Entonces, Beck describió algo que se le llama en psicología como la triada cognitiva, es decir, donde la persona desarrolla una visión negativa de sí misma, es decir, no valgo, soy un fracaso del mundo, es decir, nada sale bien, nadie me entiende y por supuesto del futuro, es decir, no voy a mejorar y no tiene caso intentarlo, por eso se le llama triada cognitiva, ¿ajá? Porque pues son 3 aspectos, 3 áreas de su vida donde desarrolla una visión negativa. Ujú. Entonces, estas formas de pensamiento mantienen y agravan precisamente la depresión, por lo que este inventario evalúa estos síntomas emocionales, son síntomas también cognitivos, son síntomas físicos y son síntomas también conductuales, ¿sale? Entonces, ¿qué evalúa este inventario? Si ustedes se fijan y lo revisan, pues es una prueba em, de 21 ítems. Aquí se los puse por partes, ya lo están viendo. Em, que se dividen o exploran 4 áreas principales, que es el área afectiva, que es la tristeza, la pérdida de placer, el llanto, la irritabilidad. El área cognitiva, que es el pesimismo, la culpa, los sentimientos de fracaso, la autocrítica, la inutilidad, la indecisión. El área física o el área somática, es decir, los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, la fatiga, la pérdida de energía, y el área motivacional, que es la pérdida de interés, la disminución de actividades y las dificultades también para poder tomar decisiones. Entonces, como ustedes pueden ver, si ustedes revisan la prueba, la depresión no solamente implica sentirnos tristes. Ujú. La depresión también afecta la manera de pensar, también afecta el cuerpo y por supuesto que también afecta la conducta cotidiana. Ujú. Entonces, esta prueba a mí me parece muy importante, muy útil y además tiene características muy sencillas porque si ustedes, repito, la revisan, son 21 ítems nada más y cada reactivo tiene 4 opciones de respuesta. Ujú. Es decir, del 0 a la 3. Y eso es como la puntuación, ¿no? De 0 a 3.
pero el puntaje total puede ir de 0 a 63 puntos en esta prueba. Ujú. Y su aplicación, ahí sí me preocupa un poco, Eva, cómo le estás aplicando, porque esta prueba debería tardarse máximo entre 10 y 15 minutos. Ajá. Entonces, si tú me dices que duras casi toda una entrevista, ahí estamos hablando, no sé si el paciente no haya una comprensión por parte de él o ahí que esté sucediendo, ahí sí sería importante que lo observes muy bien o que le preguntes qué no le queda claro o ahí que revises qué es lo que está pasando, porque es una prueba mucho, muy sencilla. Sí, hay con usuarios que sí la aplico y es como muy rápida, pero hay con Sí. otros como que batallan mucho, incluso a veces como que me preguntan, ¿cómo sería esto? ¿O a qué se refiere esto? Entonces, no sé si a lo mejor también tenga que ver como ya su estado, pero Mm, sí en especial como que esta siento que le batalló un poquito más. sí, sí, Y sí puede ser el estado. Ajá, dime, dime. le digo que como ahí en el centro nos dicen que nosotros somos los que tenemos que aplicarles, que no les tenemos como que facilitar tanto el material a ellos. em, Ujú. pues también siento que a lo mejor por eso es que también se me hace un poquito más complicado. Sí, sí, es que es distinto. Si alguien me lo lee, a que si yo Claro. lo leo, es distinto. Por eso es autoaplicable. No que Ujú. se lo dejen solo, pero que si estés a un lado acompañándolo y que él, pues lo pueda leer las veces que él necesite leerlo, pero es distinto escucharlo porque puede haber una distorsión en lo que él escuche, una confusión quizás. Entonces yo te sugiero esto mejor, Eva, que tú te acerques a ellos, que le digas, oye, te voy a dar pues estas hojas, le expliques como tal, pero que estés a un lado de ellos ayudándoles, porque si no, además de que te vas a tardar, sí pueden estar alteradas las respuestas, es decir, no objetivas, y pues también es cansado, muy cansado para ti. Sí, Ujú. gracias. Sí, de nada. Y bueno, esta prueba como tal es una prueba de autorreporte. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona responde justo cómo se ha sentido, aunque siempre es recomendable que, por supuesto, ustedes estén supervisando la aplicación para que puedan aclararle las dudas y puedan observar la conducta del evaluado. Esto que dice Eva de que los usuarios dicen es que esto cómo o es que esto no entiendo, eso es información, por supuesto, para nosotros, que no se lo vamos a decir, pero sí lo vamos a observar y sí lo vamos nosotros a registrar. ¿Sale? Ahora, si ustedes ya revisaron la prueba o si ustedes ya la aplicaron, podría haber o podría surgir alguna duda mucho, muy frecuente. Observan ustedes que en algunos reactivos como el sueño, el apetito, déjenme encuentro aquí. mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, Aquí está. Ajá, como en la 16 o en la 18, si ustedes lo revisan, aparecen respuestas como 1A, 1B, 2A, 2B. Esto no significa que el usuario deba responder dos opciones. En todos los reactivos tiene que responder únicamente una sola opción. Ajá. Entonces, lo que ocurre aquí es que Aaron Beck, reconoció que la depresión no se manifestaba igual en todas las personas. Por ejemplo, algunas personas deprimidas pueden llegar a presentar insomnio, ajá, mientras que otras pueden desarrollar o pueden presentar hipersomnia, ajá, que duermen demasiado. Entonces, lo mismo puede ocurrir con el apetito. Algunas personas pueden llegar a comer mucho menos y otras pueden llegar a comer mucho más. Por eso, este inventario ofrece estas dos posibilidades para poder representar el mismo síntoma. ¿Sale? Entonces, la persona únicamente va a seleccionar la opción que mejor describa su situación. Ajá. Por ejemplo, si duerme mucho menos de lo habitual, marcará la opción A. Si duerme mucho más de lo habitual, marcará la opción B. Ajá. Pero aquí, para que no se confundan, en ambos casos, la puntuación es exactamente la misma. Ajá. Aquí lo importante no es si duerme más o si duerme menos. Ajá. Aquí lo importante es qué tan intenso ha sido ese cambio respecto a su función, a su funcionamiento habitual. ¿Sale? Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo vamos a calificar? ¿Cómo vamos a evaluar? Si ya les mencioné, cada respuesta tiene un valor entre 0 y 3 puntos. Ujú. Al finalizar, simplemente se van a sumar los 21 reactivos y el resultado puede variar, por supuesto, entre 0 y 63 puntos. Ujú. Y aquí la interpretación general es la siguiente. Les puse esta imagen que me parece mucho más clara. Ujú.
De 0 a 13 hablamos de una depresión mínima. De 14 a 19 estamos hablando de una depresión leve. De 20 a 28 hablamos de una depresión moderada. Y de 29 a 63 ya hablamos de una depresión severa, o una depresión grave. Sin embargo, chicos, quiero enfatizar algo muy importante. Ajá. La evaluación no termina cuando obtenemos el puntaje. Por supuesto que no. Ese es uno de los errores más comunes de quienes apenas comienzan a utilizar este tipo de pruebas. ¿Qué hacemos después de obtener este puntaje? Cuando nosotros terminamos de calificar este tamizaje, normalmente registramos 3 apartados, ¿no? Puntaje total, que es, por ejemplo, no sé, puntaje total 24 puntos. Ajá. Nivel de depresión, justamente con base en la tabla que ahorita ustedes están viendo, ¿no? Nivel de depresión moderada. Ajá. Hasta aquí únicamente estamos describiendo la gravedad de los síntomas. Todavía no estamos haciendo una interpretación clínica. Ajá. Entonces, en observaciones que ustedes van a poner, bueno, pues este apartado justamente es el más importante, porque aquí ustedes tienen que integrar toda la información que han obtenido durante la evaluación. No basta con escribir depresión moderada. Eso no aporta información clínica. Lo que les dije la clase pasada, hasta quien no sepa de psicología, quien no sepa de adicciones, quien no sepa absolutamente nada de todo este contexto, tiene que entender qué es lo que le está sucediendo al usuario. Ajá. Entonces, aquí debemos nosotros responder que no las vamos a anotar, pero sí en observaciones. Yo tengo que ver, porque en los resultados obtenidos, a mí no me va, a mí como tal, como quien soy yo la maestra que voy a evaluar la aplicación de tamizaje, chicos, yo no me voy a fijar si el cansancio o fatiga del usuario ha cambiado o no. Yo me voy a ir directo a la depresión, el resultado que sacó y, por supuesto, lo más importante, las observaciones que ustedes anotaron. Ajá. Entonces, aquí ustedes deberán justamente responder preguntas como, por ejemplo, cómo se observó el usuario durante la aplicación, qué síntomas fueron los más relevantes, las respuestas llegan a coincidir con lo que él ha dicho en la entrevista anterior, bueno, en la entrevista inicial. ¿Existe consumo de sustancias que puedan explicar algunos síntomas? ¿Se detectó riesgo suicida? ¿Qué se recomienda hacer después? Ajá. Por ejemplo, un ejemplo que yo les puedo poner, durante la aplicación el usuario se mostró un poco triste, con lenguaje lento y poco contacto visual. Predominan sentimientos de culpa, pérdida de interés y disminución de energía. Los resultados son congruentes con la entrevista inicial. El usuario refiere consumo frecuente de alcohol para disminuir su tristeza, por lo que se recomienda continuar con la evaluación clínica y explorar la relación que existe entre la sintomatología depresiva y el consumo de sustancias. Y punto. Si se fijan, yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Claro, yo pongo un lenguaje con el que estoy más familiarizada, pero ustedes también, por supuesto, lo pueden hacer porque lo único que van a notar es lo que ustedes han observado. Ujú. Y si el puntaje fuera bajo, también deben registrar lo que observen. No se identifican síntomas depresivos clínicamente significativos. El usuario mantiene un adecuado funcionamiento social, un adecuado funcionamiento laboral. Sin embargo, refiere estrés asociado a problemas familiares. Se recomienda seguimiento preventivo y fortalecimiento de estrategias de afrontamiento. Punto. Ujú. Como pueden ver, las observaciones transforman un número justamente en información clínica y eso es lo más importante. Ujú. Entonces, ¿por qué revisamos este instrumento, chicos, en prevención de adicciones? Porque la depresión y las adicciones mantienen una relación muy estrecha. Muchas personas comienzan a consumir alcohol o drogas intentando disminuir temporalmente emociones como la tristeza, el vacío, la culpa, la desesperanza. Y a esto se le conoce como automedicación emocional. Ujú. Y al mismo tiempo, el consumo prolongado de sustancias también puede generar, puede provocar, incluso puede agravar precisamente síntomas depresivos. Entonces, por eso, esta herramienta que ustedes van a aplicar es muy útil para poder detectar estos factores de riesgo antes del consumo, para evaluar el estado emocional al ingreso del tratamiento, para dar seguimiento a la
evolución del usuario y también para poder detectar estas recaídas emocionales que pueden llegar a suceder. Ujú, o que pueden preceder incluso de una recaída de consumo. Y por supuesto, para tener completa su entrevista. ¿Sale? Entonces, aquí es importante que debemos interpretar con mucho cuidado los reactivos, repito, relacionados con el sueño, relacionados con el apetito, relacionados con la energía, ya que estos también pueden alterarse incluso por la intoxicación del usuario, por la abstinencia o por enfermedades médicas. Entonces, por eso, esta prueba no se debe aplicar de manera aislada, todo en conjunto. Ujú. Entonces, quiero que se queden, chicos, por favor, con esta idea. El BDI no diagnostica depresión, solamente cuantifica los síntomas. Ajá. El puntaje nos dice qué tan intensa está la sintomatología, nos dice el nivel de depresión, es decir, nos orienta sobre su gravedad, pero sus observaciones como consejeros son las que convierten o las que van a convertir ese resultado en una verdadera interpretación clínica. ¿Mm? Y ahí entonces es cuando integramos lo que nosotros observamos, lo que refiere el usuario, su contexto, la posible relación que puede existir con el consumo de sustancias y, por supuesto, las recomendaciones. Ujú. Entonces, en psicología, chicos, las pruebas nunca van a sustituir el juicio clínico. Únicamente lo van a fortalecer. ¿Sale? ¿Dudas con depresión de Beck? ¿Dudas, preguntas? No, maestra, todo bien por acá. No, ¿Todo maestra, bien? todo bien. Todo bien, miren, nada más, la entrega máximo es para el día 3 de julio, ¿verdad? Sí, sí, porque de hecho, si ustedes se fijan, la fecha de entrega era el viernes pasado, entonces se dejó para el viernes 3 porque yo tengo que entregar calificaciones. Entonces el viernes 3 ya es el único día el último día que yo recibo para ponerme a calificar todo el fin de semana. Porque justamente en esta aplicación es donde más me tardo, porque sí soy muy meticulosa en cada, en cada tamizaje que ustedes aplican. Ujú. Bien, vamos a pasar ahora, chicos, con el inventario de síntomas de ansiedad de Beck. Si se fijan, pues es el mismo autor, ¿no? Y antes de pasar a este inventario, chicos, yo les quiero preguntar si ustedes saben o si ustedes entienden qué es la ansiedad. ¿Quién me dice cómo le entienden? ¿Qué es la ansiedad? Porque antes de aplicar yo una prueba, pues yo necesito saber qué estoy aplicando. Sí, Javier, adelante. Maestra, yo la ansiedad la atiendo como la emoción que te hace moverte hacia conseguir una cosa. A mí, Por yo, ejemplo, por ejemplo, yo pienso en comida, siento ansiedad, pienso en mm, comida, me levanto al refri, voy y agarro la comida y calmo esa emoción que tengo, que es la ansiedad. ok, ok, sí, tiene sentido. Aquí el problema es cuando la ansiedad justo ya se convierte en un problema. Ajá, y no la Es correcto. canalizo de la mejor manera. Sí, Ujú, por ejemplo, ya cuando yo sentía la ansiedad de querer ir a satisfacer mi deseo de drogarme, pues ya no podía, ya exacto. se me desbordó y Ujú, entonces ujú, ya pasé a un estado más peor, pues. exactamente. Ujú, ujú. Gracias, maestra. O la fuente para saciar esa ansiedad justo ya era la droga, ya no era la comida. Es correcto, Ajá, así es. ujú. Gracias, Entonces, maestra. fíjense, sí, a ti, Javier. Muchas personas utilizan, chicos, la palabra ansiedad para describir cualquier estado de nerviosismo. Ajá. Pero desde la psicología clínica, es importante que ustedes sepan que no toda ansiedad es patológica. Ajá. La ansiedad es una respuesta natural del organismo y su función principal es prepararnos para enfrentar una amenaza. Esa es la función de la ansiedad. Es un mecanismo de supervivencia que activa nuestro cuerpo para responder mediante la lucha, mediante la huida o, justo como dijo Javier, mediante la movilización o inmovilización. Ujú. Entonces, cuando esa respuesta llega a aparecer, chicos, frente a un peligro real y desaparece cuando la situación justamente termina, hablamos de una ansiedad adaptativa o una ansiedad sana.
Ujú. El problema surge cuando esa respuesta aparece de forma exagerada, de forma persistente o en ausencia de un peligro real. Ujú. Entonces, en esos casos, la ansiedad deja de protegernos y ya empieza a comenzar a afectar nuestro funcionamiento. Ujú. Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan que existen diferentes tipos de ansiedad. Ajá, porque el BAI mide la intensidad de los síntomas, pero no identifica cuál trastorno presenta la persona. Ujú. Entonces, yo nada más se los digo así de manera general, para que ustedes empiecen a familiarizarse. Hay una ansiedad adaptativa o una ansiedad normal, que es la ansiedad que todos llegamos a experimentar en algún momento. Por ejemplo, antes de un examen, antes de una exposición, antes de hablar en público, antes de una entrevista de trabajo, antes de una cirugía. Ajá. Esa ansiedad tiene, si ustedes lo escuchan, tiene una causa identificable. Ajá. Dura poco tiempo, mejora el rendimiento y desaparece esa ansiedad cuando ya termina la situación, cuando ya expuse, cuando ya me operaron, cuando ya hice el examen. Ujú. Sí, Edgar, dime. ¿Eso puede ser como un trastorno? No, no necesariamente. O sea, para que sea un trastorno, lo que les decía, igual que la psicosis, tiene que cumplir ciertos criterios clínicos. Y ojo, nosotros primero no estamos diagnosticando. Ajá. Pero así como hay una ansiedad sana, también hay una ansiedad patológica. Ujú. Entonces, la ansiedad patológica justamente ocurre cuando la respuesta deja de ser proporcional al peligro. Es decir, se caracteriza porque aparece con mucha frecuencia, porque dura un montón de tiempo, porque provoca sufrimiento, porque afecta al trabajo, porque afecta a mi relación, porque afecta a mi vida cotidiana. Y aquí entonces justo ya es cuando podemos hablar, como tú mencionas, Edgar, ya de trastornos de ansiedad. Ujú. Entonces, si nosotros hablamos de ansiedad patológica, de ahí se derivan, ahora sí, los principales trastornos de ansiedad. Ajá. Aunque el BAI no los diagnostica, sí es importante que ustedes lo conozcan. Ajá, porque sí existen diferentes trastornos de ansiedad. Yo les comento algunos para que ustedes lo sepan. Dando respuesta a tu pregunta, Edgar, está el trastorno de ansiedad generalizada, que se abrevia o lo van a encontrar como TAG. Ujú. ¿Cuál es este trastorno de ansiedad generalizada? Pues que la persona vive preocupándose prácticamente por todo. Por ejemplo, por el dinero, por la salud, por los hijos, por el trabajo, por el futuro. Hay una preocupación constante, hay dificultad para controlar esos pensamientos, hay tensión incluso muscular, hay insomnio, hay cansancio, hay irritabilidad. Y muchos usuarios dicen, es que no puedo dejar de pensar. Ajá. Ahí, ojo, no porque todas las personas estén con este pensamiento, chicos, y que no puedan dejar de pensar, no significa que tengan un trastorno de ansiedad generalizada. Como les dije también la clase pasada, hay un libro, hay un manual que nos ayuda a identificar cuáles son los criterios clínicos para poder decir, esta persona cumple con este criterio clínico, la prevalencia, los signos y los síntomas coinciden con esto que el manual menciona, entonces sí, sí cumple con un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sale? Ojo, no nada más porque los cumpla y digamos, palomita, palomita, sí los cumple, sino que también obviamente hay que conocer al usuario, hay que revisar su contexto, o sea, son muchas cosas, no nada más vamos a decir, sí cumple o no cumple, no. Ujú. También está el trastorno de pánico, también está, la persona puede llegar a presentar crisis de ansiedad. Durante un ataque de pánico aparecen síntomas precisamente como palpitación, como dificultad para respirar, hay sudoración, hay temblor, hay sensación de ahogo, hay miedo a morir, hay miedo a volverse loco, hay una sensación de perder el control. A mí me ha tocado ver pacientes que dicen, es que me voy a morir, o sea, me estoy quedando sin aire, me voy a morir, me voy a morir y tú en tu entorno ves que no hay ningún peligro, pero ellos efectivamente lo viven porque están pues presenciando un trastorno de pánico en ese momento. Y de hecho hay muchas personas que llegan a urgencias pensando que están sufriendo un infarto, cuando en realidad pues no están sufriendo ningún infarto, sino están pasando una situación de pánico. Sí, Javier, dime. Maestra, ahorita Sí. que está comentando eso, yo quiero Ujú. compartirles que yo sentí eso que usted está diciendo, y Ok. realmente se siente como que sí es Ujú. cierto, Ujú. pero me revisaban los síntomas el doctor y me decía que estaba bien.
y es algo increíble lo que llega uno a sentir por causa Sí, del pánico. Lo sí. quería compartir, no para conmiserarme, sino para que saliera, pues. Gracias, Sí, maestra. sí, sí, Javier, gracias. Esto es importante lo que mencionas, Javier, porque efectivamente el usuario, la persona puede realmente vivirlo como si lo estuviera sintiendo real y llega con el médico y el médico le dice es que tu presión está bien, es que tu respiración está bien, tu oxigenación está bien. Entonces el otro dice, pues entonces me estoy volviendo loca, ¿no? Pero todo tiene que ver con esto. Ahora hay una diferencia, que estas crisis de pánico o estas crisis de ansiedad pueden ser derivadas por consumo de sustancias o no. Eso depende del usuario. No podemos generalizar, ¿sale? También hay otro trastorno que son las fobias específicas, y aquí es un miedo que puede aparecer frente a un estímulo determinado. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a las alturas, fobia a los perros, fobia a las agujas, fobia a la sangre, fobia a los aviones. Y aquí lo que hace la persona es que evita ese estímulo porque le genera una ansiedad intensa. O sea, hay personas que de verdad no se pueden subir al avión porque le tienen fobia. Ujú. Y también está la ansiedad social, que es el principal miedo a ser evaluado negativamente. Hablar en público, comer frente a otros, conocer personas nuevas, participar en clase. No es que sean tímidos, es un miedo intenso al juicio de los demás. Ujú. Y también hay otro que no quiero olvidar comentárselos, que también es la agorafobia, no sé si la han escuchado. La agorafobia es cuando la persona tiende a estar en lugares donde considera que escapar sería difícil. Ajá, por ejemplo, en un centro comercial, en el transporte público, las filas, en un concierto, en un espacio abierto, y muchas personas terminan evitando salir precisamente por este temor. Y por supuesto, pues está la ansiedad inducida por sustancias. Ajá. Y esta es especialmente importante en prevención de adicciones porque algunas sustancias pueden producir ansiedad durante la intoxicación, durante la abstinencia y durante el consumo prolongado. Ajá. Entonces, ¿cuáles sustancias? Pues regularmente tienden a ser la cocaína, tienden a ser las metanfetaminas, el cannabis, la cafeína, la nicotina, el alcohol durante la abstinencia puede generar mucha ansiedad, y en estos casos es bien fundamental determinar si los síntomas son consecuencia del trastorno de ansiedad o del consumo de sustancias. ¿Sale? Entonces, ¿dónde entra este inventario, chicos? Después de conocer y de mencionarles algunos de los trastornos, podemos, creo yo, poder entender un mejor este inventario de ansiedad. Porque, repito, el BAI no nos dice si una persona tiene trastorno de pánico, si tiene ansiedad generalizada, si tiene ansiedad social, no. Lo que hace es responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué tan intensa es la ansiedad que está experimentando esta persona durante la última semana? No importa el tipo de ansiedad que sea, ajá, pero ¿qué tan intensa es la ansiedad? Y entonces este inventario, precisamente, la finalidad de poderlo aplicar es evaluar la intensidad de los síntomas, ajá, durante la última semana, siempre incluyendo, acuérdense, el día de la aplicación. Entonces, a diferencia del depresión que evalúa 2 semanas, el BAI utiliza una semana de los síntomas porque la ansiedad suele cambiar con mayor rapidez que la depresión. Ajá. No diagnostica trastornos de ansiedad, solo cuantifica los síntomas. Ujú. Entonces, si ustedes revisan el inventario, pues el BAI también contiene 21 ítems, 21 síntomas, y estos también pueden agruparse en dos dimensiones, que son los síntomas fisiológicos, que es la característica principal del instrumento que llega a evaluar, pues si ha habido palpitaciones, sudoraciones, temblor, sensación de ahogo, mareos, inestabilidad, hormigueo, escalofríos, problemas digestivos, y estos síntomas reflejan la activación del sistema nervioso autónomo. Ujú. Y también está lo que son, pues, los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos. El miedo, los nervios, la inseguridad, el temor a perder el control, el temor a morir. Y aunque llegan a existir pensamientos ansiosos, chicos, el BAI pone mayor énfasis precisamente en las manifestaciones físicas. Ujú. Entonces, las características principales de este inventario, chicos, repito, son 21 reactivos, evalúa la última semana,
Son también 4 opciones de respuesta. La calificación igual es de 0 a 3 puntos y el puntaje total también es de 0 a 63 puntos, igual que el de depresión. Su aplicación es aproximadamente de 5 a 10 minutos, no más. Si llegan a durar más en la aplicación de esta prueba, eso acuérdense que también es información. Y también, pues la idea es que sea un instrumento de autorreporte. Ahora, ¿cómo lo vamos a responder? Cada reactivo pregunta qué tanto molestó determinado síntoma durante la última semana al usuario. Por ejemplo, qué tan torpe o qué tan entumecido te has sentido esta última semana. Las respuestas son 0, poco, nada; 1, levemente; 2, moderadamente; y 3, severamente. ¿Sale? Entonces, el puntaje aquí en el nivel de ansiedad, del 0 al 7, creo que sí les puse también la tablita. Déjenme ver. Ahí está. El 0 al 7, ansiedad mínima; de 8 a 15, ansiedad leve; de 16 a 25, estamos hablando de una ansiedad moderada; y de 26 a 63, estamos hablando de una ansiedad grave. Entonces, ¿qué hacemos ya una vez que yo tengo el puntaje? Al igual con el de depresión, el proceso tiene 3 pasos. Ajá. Hago la suma, tengo mi puntaje total, por ejemplo, 20 puntos. Mi nivel de ansiedad lo veo en mi tabla. Entonces se refiere a una ansiedad moderada. Igual, las observaciones del consejero. ¿Mm? Vamos de igual manera a integrar la información clínica. Por ejemplo, durante la aplicación el usuario se mostró inquieto, con movimientos constantes de mano y respiración acelerada. Refiere palpitaciones, sensación de ahogo y miedo a perder el control. Los resultados son congruentes con la entrevista clínica. El usuario refiere consumo frecuente de alcohol para disminuir la ansiedad, y se recomienda profundizar en la evaluación de trastorno de ansiedad, valorar la relación entre la sintomatología y el consumo de sustancias, y a lo mejor, no sé, la sugerencia de que se haga como un plan de intervención psicológico, si ustedes lo ven como opcional, ¿no? Entonces, este instrumento, chicos, tiene una utilidad enorme porque muchos usuarios no consumen sustancias para buscar placer, ¿eh? No, sino para dejar de sentir ansiedad. Ajá. Entonces, por ejemplo, consumen alcohol para relajarse, consumen cannabis para tranquilizarse, consumen nicotina para disminuir la tensión. Esto produce, por supuesto, un alivio temporal, pero a largo plazo aumenta la ansiedad y favorece precisamente la dependencia. Entonces, también es importante, chicos, que ustedes recuerden que durante la abstinencia pueden aparecer síntomas muy parecidos a los que mide el BAI, como cuáles: el temblor, la sudoración, las palpitaciones, la inquietud, la sensación de ahogo. Por eso, un puntaje alto en BAI no confirma por sí solo un trastorno de ansiedad. Siempre hago énfasis, no me voy a cansar de decírselos, siempre debemos interpretar los resultados considerando la historia del consumo, que ellos ya la obtuvieron o ya la deberían tener en su entrevista, el momento clínico del paciente y, por supuesto, los resultados y la información que les ha dado en los anteriores tamizajes. ¿Sale? Entonces, quiero que recuerden, chicos, 3 ideas fundamentales del BAI. Ajá. Ojo, la ansiedad no siempre es una enfermedad. Muchas veces es una respuesta normal de protección. Segunda, el BAI no diagnostica un trastorno de ansiedad, únicamente mide la intensidad. Ajá. Mide la intensidad de cómo se están presentando los síntomas durante la última semana. Y tercera, no menos importante, en prevención de adicciones, un puntaje elevado siempre debe analizarse dentro del contexto del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede ser tanto como un factor de riesgo para consumir o una consecuencia del consumo o de la abstinencia. Entonces, el verdadero valor del BAI no está en el número obtenido, sino en cómo podemos nosotros integrar ese resultado, repito, con la entrevista y, por supuesto, con su juicio profesional. ¿Sale? ¿Dudas del BAI? ¿Preguntas? No, Miss, todo bien. ¿Mm? Janet, perdón, Eva, te veo con carita pensativa. No, maestra, todo bien, gracias. Ok.
Vamos a pasar entonces ahora a la escala de satisfacción de la vida. Después de revisar, chicos, estos dos instrumentos que evalúan síntomas psicológicos, que son la depresión y la ansiedad, ahora vamos a ver una escala completamente diferente, que es la escala de satisfacción de la vida. Ajá. Esta escala no busca identificar para nada un trastorno psicológico. Su objetivo es que podamos conocer cómo la persona percibe las diferentes áreas de su vida. Por eso decimos que es una escala de percepción subjetiva. Ujú. Sí, Javier, dime. Maestra, yo no tengo esta hoja, no sé si los demás la tengan, pero no, esta la estoy viendo y no. A mí las que ¿No me la quedan tienen, es la de, chicos? No, mis, no aparecen los archivos. No, No, mis esa maestra, no está. Denme un momentito. ¿Nadie la tiene? No. 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 No, yo tampoco lo tengo. Ok. maestra, Sí, mira, la que me queda a mí es la de reporte, integración. reporte individual de valoración y el Ujú. análisis del balance decisional. Y la que dice usted que no la vamos a integrar, que es la de referencia contra referencia. Según yo, eso, bueno, eso a mí me queda, pues, porque usted Sí, lo está bien. expusiera. Dame un momento, Javier, gracias por comentarlo. Ahorita les digo si está o no está. Bueno, sí les creo pues que no esté, pero en mis archivos. Ujú. Ya vi que no lo tienen. Ok, bueno, pues no lo tienen, entonces ese nos vamos a saltar. El de balance decisional ya lo revisamos, ¿no? Sí, maestra, creo que sí. Yo me Sí, equivoqué. sí, Sí, ese creo que ya, maestra. Creo fue que de sí ya los lo revisamos. primeros. Ujú. Bien, entonces Sí, fue la segunda. no se preocupen, nada más para que lo conozcan, es una escala de satisfacción, aunque no lo tengan, pero sí es importante que lo conozcan por si lo llegan a aplicar en algún momento, nada más compartírselo, no lo van a ustedes a aplicar, pero para que lo conozcan, porque me parece importante que lo conozcan, es bastante sencillo. Mm, Se los vuelvo a compartir para que lo vean. Ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Apareció. Sí, ya se ve, maestra. Ok, entonces esta escala, chicos, es importante, digo, desconozco por qué ahora no lo pusieron, pero a lo mejor lo van a ver con el maestro Aarón, pero esta escala no busca identificar, como les dije, un trastorno psicológico como tal, solamente es una escala de percepción subjetiva, es decir, no mide aquí en algún momento si la vida del usuario es objetivamente buena, si es objetivamente mala, no. Aquí mide qué tan satisfecho se siente él con su propia vida. Ajá, y esto es importante porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y percibirla de manera completamente diferente. Entonces, ¿qué significa que es percepción subjetiva? Pues que cuando hablamos de percepción subjetiva nos referimos a que la evaluación depende de la experiencia personal del individuo. Ajá. Dos personas pueden tener el mismo empleo, una puede calificarlo con un 9 porque disfruta lo que hace, pero la otra puede calificarlo con un 3 porque se siente estancada.
El trabajo aquí es el mismo, lo que cambia es la percepción y esa percepción es precisamente lo que nosotros queremos conocer con esta escala. Ajá. Y esta escala pues parte precisamente del concepto de calidad de vida percibida, ¿ah? Porque en psicología sabemos que el bienestar no depende únicamente de la ausencia de enfermedad, porque una persona puede no presentar ansiedad ni depresión y aún así sentirse profundamente insatisfecha con su vida. Entonces, por el contrario, una persona que atraviesa dificultades puede sentirse satisfecha porque puede contar con apoyo familiar, puede tener sentido de vida, puede tener metas muy claras. Entonces, por eso en prevención de adicciones no basta solamente con preguntar, oye, ¿consumes drogas? También debemos preguntar, ¿cómo te sientes con tu vida? Que muchas veces el consumo aparece como una forma de compensar áreas importantes de insatisfacción. Ujú. Entonces, ¿qué evalúa esta escala? Pues explora, si ustedes lo ven, áreas de vida fundamentales del funcionamiento humano. Ahí se lo puse las diapositivas, como consumo de drogas, el trabajo, la escuela, el dinero, situaciones legales, situaciones emocionales. ¿Ah? Entonces, esta es una prueba bastante sencilla. Es una aplicación máxima de 5 minutos y cada área se califica del 1 al 10, nada más para que ustedes sepan, el 1 es completamente insatisfecho y el 10 es completamente satisfecho. Igual se le dice al usuario que no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que esa respuesta refleje cómo se siente actualmente la persona. ¿Sale? ¿Y cómo se responde? Bueno, la persona observa cada área de su vida, después asigna un número entre el 1 y el 10, por ejemplo, en trabajo puede responder 8 que se siente satisfecho, vida emocional puede responder un 3 porque siente mucho malestar. No hay un tiempo específico para responder, aquí lo importante es que exista la reflexión sobre cada área. Ujú. Y bueno, rápidamente aquí se encuentra una diferencia precisamente en depresión y ansiedad, porque no existe como tal un puntaje total de la prueba. ¿Ah? Ni clasifica, por supuesto, a la persona como leve, como moderada o como grave, sino que cada área se interpreta de manera independiente. Y aquí lo importante no es sumar, lo importante es identificar. Como que identificamos cuáles son, por ejemplo, sus fortalezas, cuáles son sus áreas de riesgo y cuáles son las áreas prioritarias de intervención. ¿Sale? Por ejemplo, si él contesta en familia 9, en trabajo 8, en salud 7, en consumo 2, en vida emocional 3, aquí inmediatamente observamos cuáles son las áreas que requieren atención. Claro, pues las que salgan más válidas. ¿Sale? Entonces, aquí no escribimos el nivel, solamente registramos las áreas con mayor satisfacción y las áreas de menor satisfacción. ¿Sale? Por ejemplo, áreas con menor satisfacción, vida emocional, consumo de drogas, comunicación, áreas con mayor satisfacción, familia, trabajo, salud. Igual, empezamos a integrar la información. El usuario presenta adecuada percepción de satisfacción en las áreas laboral y familiar. Sin embargo, refiere importante insatisfacción en vida emocional y consumo de sustancias, lo que sugiere que estas áreas podrían estar interfiriendo en su bienestar en general. ¿Sale? Entonces, nada más para que lo conozcan, no lo van a aplicar. Y bueno, vamos a pasar ahora al reporte individual de valoración, que ese sí todos lo tenemos, ¿cierto? Sí. Ok, con este documento, chicos, nosotros ya concluiríamos la etapa de evaluación y comenzaríamos precisamente a revisar la integración que nosotros observamos ya en nuestro usuario. Ajá. Quiero que recuerden una idea muy importante. Ajá. Las pruebas que ustedes aplican sí nos generan datos, pero este reporte individual de valoración genera la comprensión clínica. Es decir, yo podría únicamente irme a la parte de resultados de lo que ustedes observaron de los mensajes anteriores y me voy directamente al reporte individual de valoración y todo tiene que coincidir. Ujú. Hasta este momento ya hemos realizado una entrevista, ya han aplicado instrumentos como el ASIST, el BAI, la escala de satisfacción, que con ese no lo aplicaron, ¿verdad? Pero el de depresión, el de ansiedad, el ASIST, cada uno ya nos aportó bastante información, ajá, y bastante información específica. Sin embargo, ninguno por sí solo, chicos, nos explica completamente lo que le ocurre al paciente, bueno, al usuario.
Ajá. La función del reporte individual de valoración es precisamente que ustedes puedan integrar toda esa información para poder comprender el caso y poder orientar el proceso. Ujú. Por eso decimos que es un documento de integración clínico. No es un diagnóstico, no sustituye para nada la entrevista y no reemplaza el juicio profesional. Ujú. Digamos que es la herramienta que va a organizar la información que ustedes ya obtuvieron y va a permitir decidir qué necesita trabajar primero el usuario. ¿Sale? Entonces, ¿para qué sirve? Este reporte cumple 4 funciones importantes, chicos. ¿Mm? Reúne la entrevista, reúne los tamizajes que ustedes aplicaron y, por supuesto, su observación clínica. Aquí ya no vemos resultados aislados. Aquí ya comprendemos todo el caso como un todo. Ajá. Entonces, todo usuario, chicos, tiene factores que van a aumentar el riesgo y factores que van a favorecer su recuperación. Y este reporte debe señalar ambos, lo que aumenta el riesgo, dependiendo de su usuario, y lo que favorece su recuperación. ¿Sale? No podemos nosotros trabajar todos los problemas al mismo tiempo, por supuesto, pero el reporte sí nos va a ayudar a decidir por dónde comenzar, qué es lo más, pues sí, como, qué es lo más importante o qué es lo que debemos de tomar en cuenta como prioridad para empezar a trabajar con él. Ujú. Si otro profesional recibe al usuario, debe comprender rápidamente, viendo este reporte individual, qué está sucediendo con él, qué se encontró, qué ya se evaluó, qué debe trabajarse. Esos son los 4 aspectos que es lo que yo voy a ver en su reporte individual. ¿Mm? Ahora vamos a revisar cada apartado, cómo lo van a llenar. Igual ustedes van a colocar la información básica del usuario, su nombre, su sexo, estado civil, fecha, evaluador. Ajá. No tiene interpretación. Su función, acuérdense que es identificar correctamente el expediente. Ujú. Es decir, fulanito de tal, aquí está su expediente y ahí entonces yo ya tengo adjunto todo lo que yo apliqué. Ujú. Aquí escribimos en motivos de consulta la razón por la cual el usuario solicita atención. Preferentemente utilizamos las palabras que haya dicho el usuario, ¿eh? Por ejemplo, acude porque desea dejar de consumir alcohol debido a conflictos familiares y dificultad para controlar su consumo. No escribimos para nada diagnósticos, escribimos el motivo por el que él asiste. Ujú. Y es que ustedes no lo tienen aquí. Ujú. Bueno, en la parte de la síntesis de la entrevista inicial, si ustedes lo ven como instrumento, dice entrevista inicial, este apartado resume lo más importante de la entrevista. Ajá. No vamos a copiar, por supuesto, toda la historia. Vamos a seleccionar únicamente la información relevante. Ujú. Por ejemplo, el tipo de la principal droga de consumo, la cantidad promedio de consumo por ocasión, el tiempo de consumo de la droga principal. ¿Cuál fue la droga principal? Esa información ustedes ya la tienen. Ujú. Señale 3 principales razones de consumo. Ustedes ya la tienen. Ujú. Los problemas que le ha ocasionado el consumo al usuario. Ojo, chicos, este reporte de individual de valoración ya no es una entrevista, es integrar la información que ustedes ya obtuvieron. Ujú. Ya no vamos a preguntarle, oye, ¿cuál es el tipo cuál es o la droga principal que consumes? No, esa información ustedes ya la tienen. Solamente van a vaciar la información para poder integrar aquí. ¿Sale? Solamente vamos a seleccionar la información relevante. ¿Sale? Incluso si ustedes preguntaron algo que no estuvo en la entrevista como tal, ahí también pueden ustedes ponerlo. A lo mejor, no sé, el principal detonante, si ya hubo intentos por dejar de consumir, yo qué sé. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, Miss, en cuestión de el motivo de consulta, ya que no es como una terapia formal, ¿qué le podemos poner? Lo que el usuario te diga, o sea, le vamos a preguntar, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque quiero dejar de consumir, porque tengo problemas con mi esposa, porque ya me corrieron del trabajo, eso. Lo que él te diga tal cual. ¿Mm? Ok, gracias.
Sí, y aquí chicos, en síntomas igual de psicosis, igual, bueno, aquí está antes. Los problemas que le ha ocasionado el consumo, igual. Físicos, por ejemplo. Pues en la entrevista o en las pruebas anteriores salió que hay alteración del sueño, que hay gastritis, que hay hipertensión. En emocionales, bueno, hay ansiedad, hay culpa, hay irritabilidad, hay depresión. En relaciones con otros, bueno, pues ya no, disminuyó su círculo social, en laborales a lo mejor ya empezó como con más ausencias, bajo rendimiento, algún tipo de sanción, algún tipo de despido, en legales, multas, accidentes, procesos judiciales, en económicos, deudas, pérdidas de ingresos. Entonces, aquí no vamos a interpretar, solamente vamos a describir las consecuencias que nosotros ya observamos. ¿Sale? Y el resultado de los instrumentos. En este apartado, resumimos los síntomas, perdón, los instrumentos que nosotros aplicamos. Ajá. Por ejemplo, en el síntoma de psicosis, bueno, pues ahí ya nada más le van a poner el puntaje, la molestia, si hubo indicadores de alucinaciones, si sí, referentes a qué, es decir, al consumo, a la abstinencia o a qué. Ajá. Y en observaciones, chicos, que es lo último. Ay, ahí le puse el ejemplo, pero en observaciones clínicas, esto es probablemente el apartado más importante, ¿ja? Porque aquí aparece justamente su juicio clínico. Ujú. Debemos responder preguntas, por ejemplo, cómo se comportó el paciente, fue colaborativo, fue evasivo, fue resistente, fue ansioso, fue tranquilo, si hubo congruencia, lo que dijo coincidió con lo que muestran las pruebas, si no coincide también hay que registrarlo, qué reacciones emocionales observaron, si lloró, si evitó ciertos temas, si se mostró angustiado, si minimizó el problema, cuáles son los factores de riesgo, como por ejemplo el consumo diario, justo depresión, ansiedad, violencia, y cuáles son también los factores protectores, por ejemplo, que sí cuenta con redes de apoyo, que sí hay motivación, que sí tiene un empleo, que sí hay conciencia del problema, ¿sale? Entonces, aquí es importante que dejen ustedes de describir y empiecen ya a planear. Ajá. Por ejemplo, responder cuál es el nivel de riesgo que se encuentra el usuario. ¿Bajo, moderado, alto? ¿Qué es lo que necesita de acuerdo a lo que ustedes observaron y de acuerdo a los resultados que obtuvieron? ¿Qué necesita trabajar primero? Primero necesita regularse emocionalmente, primero necesita disminuir el consumo o primero necesitamos revisar la prevención de recaídas. Ujú. ¿Qué es lo que sugieren ustedes? Que siga en entrevista motivacional, que vaya a algún tipo de terapia a lo mejor individual o incluso terapia familiar. ¿Qué recomendaciones dan ustedes? Por ejemplo, iniciar tratamiento psicológico, a lo mejor valoración médica, a lo mejor fortalecer la red de apoyo. Ujú. Quiero que tengan mucho cuidado, chicos, con esto, porque muchos estudiantes han hecho reportes como, por ejemplo, depresión leve, ansiedad moderada. Eso no es un reporte clínico. Ajá. Eso únicamente es copiar resultados y el reporte debe explicar cómo se relacionan todos esos hallazgos. ¿Sale? Por eso les puse aquí un ejemplo de un reporte individual de valoración. Ujú. Ahí se los puse, hay un paciente de 32 años, aquí viene cuál fue su motivo de consulta, es un consumo problemático de alcohol acompañado de ansiedad constante. Durante la entrevista refiere que consume alcohol desde los 19 años y que en los últimos 2 años la frecuencia aumentó considerablemente. Identifica que consume principalmente para relajarse, para disminuir la ansiedad, para desconectarse de los problemas. También llega a reconocer las consecuencias importantes como que hay conflictos familiares, hay disminución del rendimiento laboral, hay alteraciones en el sueño, hay ansiedad persistente. Posteriormente observamos los resultados de las pruebas. Ujú. Aquí sí puse yo el ASIST, que indica un riesgo moderado para consumo de alcohol, por lo que requiere una intervención breve y seguimiento. Em,
En inventario de síntomas de psicosis no identifica indicadores clínicamente significativos de sintomatología psicótica, lo que orienta a que no hay datos que sugieran psicosis en ese momento. En el inventario de depresión de Beck corresponde 18 puntos. Hay una depresión leve con predominio a desmotivación. En el BAI obtiene 24 puntos, que corresponde a ansiedad moderada, predominado con síntomas fisiológicos como tensión muscular, inquietud, nerviosismo constante. Y finalmente en las observaciones clínicas encontramos información que ninguna prueba puede darnos, que ninguna prueba puede aportar por sí sola. Y ahí se los puse. Durante la valoración, el usuario se mostró cooperador, con discurso coherente, buen contacto visual. Sin embargo, tendía a minimizar el impacto emocional del consumo, aunque reconocía cierto malestar, presentó conciencia parcial del problema, disposición favorable para iniciar tratamiento. No se identificaron indicadores actuales de riesgo suicida. ¿Mm? Observen cómo este reporte no solo enumera resultados, integra la entrevista, integra la observación clínica y las pruebas para ofrecer una observación global del caso. Observación y comprensión global. Entonces, a partir de esta información, entonces ya podríamos plantear un plan de intervención centrado en el consumo de alcohol, que no lo van a hacer ahorita como tal, por supuesto. En este caso, por ejemplo, con Juan Pérez, pues lo que yo haría es ya hacer un plan para poder intervenir con él centrado en su consumo del alcohol, en la regulación de su ansiedad y en el fortalecimiento de estrategias de afrontamiento. Eso es lo que yo haría con él. Ustedes no lo van a hacer, nada más van a sugerirlo, ¿sale? Entonces, quiero que recuerden, chicos, que un buen reporte no es el que tiene más o menos información, sino que el que organiza, un buen reporte es aquel que viene bien organizado con esa información de manera que cualquier profesional, lo repito, pueda comprender qué es lo que le está sucediendo al usuario, que pueda comprender el caso y que podamos saber cómo intervenir. Entonces, en prevención de adicciones, no tratamos únicamente el consumo, acuérdense, tratamos una persona con una historia, con emociones, con recursos y con necesidades específicas. Entonces, este reporte individual de valoración es el documento donde demostramos justamente nuestra capacidad de poder integrar datos, de poder integrar la información, de pensar clínicamente y de poder convertir la evaluación en un plan de tratamiento útil y, por supuesto, personalizado, porque pues va a depender. Cada plan y cada tratamiento va a depender de cada usuario. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Por supuesto, tiene que ir su firma y la fecha en la que hagan la aplicación. ¿Dudas, preguntas? Sí, maestra, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo Hola, muchísimas. hola Nicolás, dime, adelante. Hola, buenas noches. Perdón. Bueno, primero, tengo algunas dudas de cada prueba. No sé si la puedo hacer ahorita o si sería mejor que me quedara con usted un momento al final. ¿Te parece Eh, si nos quedamos al final? ok, de acuerdo. Ujú, Y de este reporte en particular, las dudas ujú. es, no tenemos este reporte, este ejemplo de reporte, y la verdad es que yo sí me siento como, en general, o sea, me siento muy inexperto y no tengo el discernimiento de cómo se llena y o sea, de cómo se interpretan los resultados, tanto para este como para el de pues sí, como en general, o sea, en general como donde se tiene que apreciar y esto, como que no estoy familiarizado con el vocabulario de se observa el Mm, usuario, bla, bla, comenta, reporta, o sea, esa verborrea, por así decirla, o ese vocabulario no lo tengo. Entonces sí, ujú. el no tener como algunas pruebas llenadas o ejemplos, como que ahí sí me pone a patinar un poco. Ok, ¿y te refieres a este último ejemplo? O de Ah, todos. pues en general, o sea, es que el de depresión, el de ansiedad, el de psicosis, la Ujú, entrevista inicial, este reporte, o sea, todos estos tienen como una interpretación que pues suena muy profesional y no estoy familiarizado con ese, eh,
pues sí, como con esa manera de, con ese vocabulario, pues. Yo se los pongo de ejemplo porque, como les dije, yo estoy más familiarizada, pero no lo tienen que hacer así. O sea, no tienen que utilizar términos clínicos. Pero sí es importante, por eso ahorita les mencioné de manera breve que ustedes conozcan qué es la psicosis, qué es la ansiedad, qué es la depresión, los tipos de depresión, los tipos de ansiedad. Y es importante también que ustedes puedan como, ¿cómo lo puedo decir? Como hacerlo de la manera más natural posible, pero al mismo tiempo profesional. Porque es lo que les digo, si ustedes les piden este expediente, ¿cómo lo van a llevar? O sea, ¿cómo lo van a entregar? ¿Qué es lo que van a poner? Ujú. Sí es importante que ustedes vayan como familiarizándose con algunos términos básicos, no lo tienen que hacer como yo, pero sí que puedan ir teniendo, apropiándose de lenguajes como un poco más técnicos, eso sí, sobre todo en el registro. Ajá, pero lo que yo les puedo recomendar es eso, que fortalezcan su conocimiento y el uso de la terminología clínica mediante pues, conceptos básicos. Ajá, las lecturas que ustedes tienen les van a ayudar mucho. Ahí les pusieron biografías, yo les voy a hacer también, por supuesto, retroalimentación, así como les he puesto retroalimentación en las tareas que me han mandado con el fin de que podamos, de que ustedes puedan mejorar su comunicación profesional y la integración, por supuesto, clínica de los casos. Ujú. Y ¿Qué el, otra y duda el, tienes? todo el EDC, no sé si lo tenga o si lo vayamos a ver, para, o sea, en qué orden se escanean los documentos, o nada más con que vaya, Conforme lo fuimos viendo, sí, pues, pero no sé si nada más con que vaya la portada al inicio y todos los demás así. no. O sea, acuérdense, va la portada, va su entrevista, por supuesto, primero. Si quieren, vayan ustedes acomodando. Yo les voy a ir diciendo. Me dicen si me siguen, por favor. O sea, a la hora de enviar mis, nada más vamos a enviar dos archivos, que Dos va a ser archivos. cada uno acomodado, todo, todo, todo desglosado en uno. Exactamente. Ujú. Porque si Ah, no, ok. si me mandan, uy, no, me mandarían muchísimos archivos. Entonces lo van a adjuntar en una sola carpeta, el archivo de Pedrito, y en otra carpeta el archivo de Juanito. Una pregunta, Sí, mandamos en el orden que imprimimos, ¿verdad? En el que viene en la plataforma. Ese es el sí, orden de los documentos. conforme fuimos viendo las pruebas, ahorita es lo que vamos a revisar, qué es lo que van a mandar, en qué orden me lo van a mandar. Ok. Ahorita les digo. Primero la portada, ya la tienen todo, ¿cierto? Sí. Déjenme abrir yo mi archivo acá. Pero también estaba el consentimiento, maestra. Sí. Es lo que voy a ver, permítanme tantito. Ok, ajá. Primero va a ser su portada, después justo el consentimiento institucional, Ujú, después su entrevista inicial, ujú, después el inventario assist, ok. Ajá. después, si voy rápido me dicen para ir más lento. Vas un poco rápido. Espérame. Perdón. Portada, si quieren ahorita se los pongo en un mensajito de WhatsApp. Portada, consentimiento institucional, después su entrevista inicial. Dime, Oscar. Maestra, buenas noches. Hola, Oscar, Oiga, dime, yo buenas solamente noches. tengo una duda en lo que es la portada del expediente clínico. Buenas noches. ¿Qué Mira, duda la tienes? portada del expediente clínico en la parte del establecimiento, la Ujú. última. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, dijiste la última. Viene lo que viene siendo la razón y denominación social. Sí.
¿Esa es tu duda? ¿Qué se llena ahí? Ahorita lo comentamos, que terminemos el acomodo para ir a Sí, resolver tu duda, ¿sale? Ok, ya Ok, encontré los archivos, así que puede ir un poquito súper, más rápido. perfecto. Gracias. Ok. Solamente las dudas las voy a resolver al final para no intervenir, ¿sale? En el acomodo. Dime, Javier. Maestra, con el fin de apoyar a mis compañeros que tienen ahorita algo de duda, en Ujú, instrucciones, ahí te dice también cómo vas a ir de una por uno, cómo va a ir el acomodo, con el ujú, fin ujú, de acompañarlos, pues, a mis ujú. compañeros. Gracias, 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 maestra. Javier. Ujú, Gracias. gracias, gracias. Efectivamente ahí viene, pero no importa, ahorita lo podemos otra vez verbalizar. Estábamos en que estaba su portada, que iba su aviso de consentimiento, después su entrevista inicial. ¿Me siguen? Sí, Sí. Después la prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias, que es el ASIS. Después el inventario de síntomas de psicosis. Después el inventario de Beck de ansiedad. Después el inventario de Beck BDI 2 depresión. Y después el análisis de consecuencia para toma de decisiones, que es decir, el balance decisional. Y ya está el último, por supuesto, la integración, que es el reporte individual de valoración y la hoja de referencia contra referencia, que esa va a ir en blanco, pero sí hay que adjuntarla, por favor. así la ponemos aunque esté en blanco. Sí, 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 pónganla, por favor. Ok. Ujú. ¿Dudas? Sí, yo, maestra. Sí, Eva. Para el caso de estos, no vamos a poner la hoja final, que es la de conclusiones, ¿verdad? O también la vamos No, a agregar, no, ¿no? no, 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 esa ya no, no, esa Ok, ya no. Ujú, perfecto, ujú, gracias. ujú. Ahora, chicos, acuérdense que tienen que tener mucho cuidado con los criterios de llenado que se les piden ahí. Su bolígrafo es de tinta negra, los nombres y las fechas y firmas hay que utilizarlo con tinta azul, no hay que utilizar tinta roja, no hay que utilizar tinta rosa o cualquier color que no esté autorizado. Hay que descargar sus documentos, imprimirlos a color o blanco y negro y el llenado debe ser a mano con letra de molde. Por favor, ayúdenme a que sea legible, sin tachaduras, sin enmendaduras, por favor. Y la aplicación, acuérdense que es a los dos usuarios de manera obligatoria, porque con ellos dos van a continuar trabajando en la siguiente materia con el maestro Aro. ¿Sale? Ujú. Bien, ¿alguna otra duda respecto a esto, el acomodo de sus archivos? ¿No? Ok. Entonces, me voy a quedar, No, muchas gracias. como ahorita tenemos todavía tiempo, me voy a quedar con los que tengan duda, que es el caso de Nicolás y el caso de Oscar, para resolverlas. Y pues si alguien más no tiene ninguna, si los demás ya no tienen dudas, chicos, pues muchas gracias por su tiempo, por sus aportaciones. Y por su disposición y pues les deseo mucho éxito y ya yo estaría en contacto con ustedes por medio del Classroom para entregarles sus calificaciones. Ok, Ujú. muchas Muchas gracias, gracias a profesora todos. Claudia. A ustedes, chicos, muchas Suerte, que le gracias. vaya Un bien. placer. Gracias, bonita A noche. ustedes. Gracias. Hasta pronto, Gracias, chicos. maestra. Bonita Bye. noche. Bye, bye. Gracias. A ustedes, chicos. Buenas noches. Y voy a dejar también de grabar.